Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Club de Industriales, donde vamos a compartir historias, experiencias y conocimientos de profesionales y empresas de distintas industrias. Bueno, para partir bien esta temporada, hemos querido invitar a una persona que es un referente para nosotros en la gestión de proyectos industriales, eh, y con el cual queremos conocer un poco más eh, de qué se trata todo esto, cuál es la importancia del project management industrial. Así es que, nada, pues, para partir bien, eh, Emilio Alvarado Pérez nos va a contar un poco más sobre su experiencia y también de su etapa de creador de contenidos en LinkedIn, digamos, donde tiene ahí también una buena comunidad. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte. Todo bien, Julián, ¿y tú? Todo bien. Te voy a hacer la primera pregunta ahí un poco para ir rompiendo el hielo y nos gustaría saber Dale. em, que nos cuentes un poco sobre tu actual rol en la empresa y también pues, nos cuentes un poquito sobre VAS. Así es, pues bueno, yo estoy actualmente como jefe de proyectos industriales en BASF, Planta Concón, y un site relativamente pequeño pero productivo, tiene en su interior plantas productivas de distintos negocios, distintos productos, eh, así que el trabajo en sí es bastante enriquecedor. Tengo que generar valor y solucionar las necesidades de estas áreas, em, generando una cartera entonces interesante de proyectos que tienen mucha relación con almacenamiento, dosificación, automatización de materias primas, y un sinnúmero también de otras necesidades menores donde en su conjunto al final se mejora la producción de la planta y su integración hacia las soluciones digitales que existen hoy en día en la compañía, etcétera. Así Bien. que es bastante trabajo en realidad. ¿Cómo es trabajar en la empresa química más grande del mundo? Sí, obviamente es un honor, se aprende mucho, o sea, gran cantidad de la experiencia actual que tengo es obtenida aquí desde BASF. Si bien yo estuve anteriormente en Renault como especialista técnico en un proyecto grande que se desarrolló acá en Chile, en Los Andes, la última planta automotriz productora del país que queda en el sector de San Rafael, que ahora se llama Horse, ya no es Renault. Ya. Cambió el nombre, pero la planta, las personas son las mismas, todo, el know-how está ahí. Y anteriormente estuve, bueno, en ASMAR, en Astilleros, Valparaíso, y en la Armada de Chile. Tuve 8 años en la institución. Bien. Así que ha sido un poco mi experiencia, pero respecto a VAS, que es lo último, en donde en realidad ya empecé a consolidarme como jefe de proyectos. Jefe de proyectos. Anteriormente había tenido un rol muy técnico, muy de especialista en el área de electricidad, de automatización, pero hoy en día no, ya mi rol está orientado al project management. Mi especialización se fue en esa línea, yo la dirigí en ese sentido, así que por eso obtuve también certificaciones PMP, un MBA relacionado con el gerenciamiento de proyectos y también cinturón negro en Six Sigma. Buenísimo. Puesto que, ¿Mm? Tú que ya llevas un tiempo ahí desarrollando tu carrera en gestión de proyectos industriales, ¿por qué, por qué es importante tener un departamento o un responsable de proyectos industriales en una empresa? Sí, es importante porque los proyectos traen el progreso. Eso hay que entenderlo como concepto, traen el progreso. Bien. Y esta responsabilidad no puede ser dejada al azar, no puede ser dejada para improvisar. Tiene que ser tomada con la responsabilidad que es tomar los recursos de la empresa, que cuesta generarlos, ¿ah? Traer el objetivo, la meta que se pretende y concretarla. O sea, una idea en la nebulosa que nos gustaría solucionar y después
concretarlo. Entonces, esa responsabilidad tiene que hacerse con un equipo que sea profesional, que entienda lo que está haciendo, que comprenda no solamente las áreas técnicas, y esto es muy particular de los proyectos industriales. Tienes que conocer muy bien los peligros, el área técnica, la normativa, y si no lo sabes, tienes que saber quién sabe para poder contratarlo, integrarlo a tu equipo y que apoye con la solución. Así que Bien, eso es un desafío súper importante. Sobre todo en una planta química, como se entenderá, los peligros que existen ahí son diversos, de un derrame, intoxicación, todo explota, todo se quema. eh, Así que el manipular sustancias químicas es una actividad bastante desafiante. Y claro, pues, por eso existe una normativa también tan estricta. bien. Em, en qué tipo o sea, en qué rubros tú crees que es más importante tener un departamento de proyectos en base a tu experiencia en las industrias o dónde se ven más este tipo de áreas? Porque yo quizás tengo una confusión porque lo tenía asociado como a una PMO, así que quizás ahí nos podrías un poco aclarar esa duda. Claro, la PMO, el Project Management Office, es una estructura dentro de la organización que genera las directrices sobre cómo se van a gerenciar los proyectos. Ya. Entonces, ellos dan, por ejemplo, el marco de trabajo, la reglamentación, las normativas, los plazos, qué herramientas se van a usar. Pero claro, ellos ponen las reglas del juego. Quien juega, quien está en la cancha, es el Project Manager con su equipo. Y son ellos al final los que convierten los goles. O sea, esa es un poco la analogía. Eh, yo creo que todas las empresas tienen implantado el sistema, si bien la, el protagonismo que puedan llegar a tener puede variar. Todas las empresas al final se las arreglan para generar un equipo o alguien que sepa de proyectos y logre concretar las ideas de progreso o de evolución que deseen implementar. Bien. Sí, un poco la idea. Oye, te iba a preguntar también por el tema de los desafíos de un área, porque como tú bien comentaste, esto involucra distintos procesos dentro de una empresa, o sea, ustedes son capaces de organizar, digamos, las distintas iniciativas de la organización en su conjunto y estos proyectos, ¿cierto?, de desarrollo que una empresa industrial quiere llevar adelante. En ese sentido y en base a tu experiencia o también la experiencia que nos puedas compartir de colegas, ¿por dónde van como los principales desafíos de ustedes para lograr ese objetivo final? A ver, dentro de los desafíos, siento que más que como organización, la base creo que parte en las personas. Ya, Yo soy del área formación STEM. Estamos hablando de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería matemática. Entonces, claro, el entrenamiento mental y formación profesional que tenemos de estas áreas es muy enfocado a dar la respuesta correcta, lo exacto. Oye, el problema te da esto, porque siempre estamos, como comentaba, nuestra formación va por ahí. Se desarrolla esto, tenemos cálculos, ecuaciones diferenciales, tenemos una serie de herramientas que apuntan a dar la respuesta correcta. Pero cuando eso ya lo volcamos al trabajo humano, aparecen una miríada de alternativas variables que no son ni blanco ni negro, son entre grises y entre ellos están los colores. Así que, ¿cómo adaptas esa mentalidad, claro, técnica estricta, ceñida a las normativas, para después conversar con lo blando, lo plástico, lo que no está escrito en piedra, las concesiones? Así que un poco mi lectura ahí es, el desafío es desarrollar las habilidades de equipo, blandas, internas, intrapersonales, al mismo tiempo que el know-how técnico, que también es súper importante. Entonces hay un doble trabajo que no puede perderse de vista,
y que hay que estar evaluando permanentemente. No podemos decir, no, yo soy súper bueno en esto, soy perito en, no sé, áreas clasificadas, pero eres intratable como persona. O sea, tiene que existir esa facilidad y esa facultad para poder aportar tu valor, pero en un entorno. Entonces, eso siento que es el gran desafío. No, no sé si va por ahí la pregunta en realidad. Sí, yo creo que enlaza un poco, porque al final es la mezcla arte y ciencia, ¿no? Que, que hay que tener, digamos, para ejecutar una tarea tan compleja, además, que, que deben hacer ustedes, digamos, en su rol, porque estamos hablando de inversiones de mucho dinero, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Que necesita, digamos, tener una buena gestión de esos recursos, porque finalmente cualquier desviación o cualquier tema que afecte, digamos, los plazos, que es muy común en la industria, ¿cierto? Que los plazos de los proyectos no se cumplan como uno los planifica. em, Tener esa cintura que dices tú, o sea, mezclar la parte técnica con las otras habilidades más sociales. Te iba a preguntar también respecto de los marcos de trabajo, porque hay mucho concepto que ronda la gestión de proyectos industriales, y nos gustaría que nos comentaras un poco cuáles son los frameworks que son más usados, qué significa cada uno, porque veo que hay muchas siglas, ¿cierto? Muchas siglas, muchos temas ahí en Sí, la gestión de proyectos que, que me gustaría ahí que nos aclararas un poco al respecto. sí, esa mar de siglas, yo creo que provienen mucho de la cultura angloparlante, donde a todos les encanta poner el acrónimo y pueden tener más de un significado. Así que es parte del negocio. O sea, si uno quiere aprender el arte del gerenciamiento de proyectos, tiene que ya empezar a estudiar cómo es la realidad en estos países. Además que la gran cantidad de instituciones, organizaciones emanan de allá, de Europa y de Estados Unidos. En, ahí por la década del 60, mediados del 60, se crea en Europa el IPMA, que es una organización ya destinada a profesionalizar el rol del jefe de proyectos, porque históricamente ha sido siempre un profesional que se le asigna, se le encomienda la tarea de empezarla y terminarla. Y el profesional tiene la formación que ya habíamos comentado, o sea, un ingeniero, un especialista en algo, pero que al final sale cada vez más de ese rol y tiene que empezar a liderar personas. Entonces ahí surge la necesidad, ¿cierto?, de tener otras herramientas que no son las técnicas justamente y, y tienes que empezar ya a utilizarlas para que se logre alcanzar mediante este trabajo humano, llegar al beneficio. ¿Cómo se creó esto entonces? IPMA, que es un framework bastante utilizado en Europa, en Estados Unidos se crea también una organización que es el PMI, el Project Management Institute, que es bastante conocido hoy en día, donde también se genera un organismo que desea profesionalizar el rol del jefe de proyectos, eh, creando también incluso una examinación a fines de los 80, que es el examen PMP, el Project Management Professional. Así que estos organismos, claro, empiezan a generar ya esta estructuración, esta profesionalización del rol, eh, pero siempre basado en crear obras de ingeniería clásicas, como de arquitectura, construcción, y, y por lo general esta clase de creaciones, de entregables, se conoce como es su forma final, ¿cierto? Si necesitamos hacer un edificio, bueno, va a ser de estos pisos, el piso tiene que soportar tal carga, tiene toda una serie de estrategias que te permiten saber cómo se va a ver cuando lo termines. ¿Qué pasó? Que se generan otras corrientes en la industria del software, donde se dan cuenta que una planificación muy detallada
no les sirve porque la visión final de producto no existe. O sea, ni siquiera es que no existe. Las empresas en ese tiempo, y actualmente igual, necesito una solución porque tengo muchas quejas de mis clientes porque los pedidos no llegan a tiempo. Listo. Entonces, solucionenlo. ¿Cómo se hace eso? O sea, no tienen ni definido el problema. Claro, claro. Entonces, claro, no se sabe cómo. Así que, ¿cuál es la idea? Llegan estas metodologías ágiles a principios de los 90. La más conocida es Scrum. Entonces, la idea es generar pequeños productos en plazos cortitos, llamados sprint, de producto funcional, que te permitan acercarte a este objetivo y se va revisando constantemente con el cliente. Cada 2 semanas se termina. ¿Es esto? Agréguele esto. Listo. 2 semanas más. ¿Te gustó así? Ya, cámbiale esto. Y así van avanzando de forma ágil hacia un objetivo que se está moviendo. Se está moviendo porque el mercado cambia, la ciberseguridad cambia, las compatibilidades cambian. O sea, es súper, súper dinámico. Así que las metodologías ágiles entonces están hechas para generar productos complejos en entornos VUCA muy, muy complejos. Es otra metodología. Entonces, el PM, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ante toda esta enorme surtido de alternativas, tienes que entender la naturaleza de tu producto, la naturaleza de tu industria y cuál es la mejor estrategia para dar el mayor valor con la mayor eficiencia posible. La única forma de acercarte bien es conociendo las metodologías, por eso hay que estudiar. Una de las labores más importantes como PM siento que ha sido es estudiar permanentemente las tendencias, las tecnologías, los frameworks que existen para poder adaptar mi trabajo y entregar el mayor valor con la mayor eficiencia posible. Bien. Nos diste ahí una buena pasada desde la historia hasta lo más actual, que al final eh, muchas veces entiendo que se asocian, tú hablaste de Scrum, eh, de los sprint, a cosas nuevas, ¿cierto? Ya por lo que tú comentas son cosas más o menos antiguas también, ha pasado su tiempo. Em, cuando hay estos temas de traspaso de metodologías, por ejemplo, para la gestión de proyectos desde el software a, a un tema, digamos, como tú lo dijiste, bien más tangible, ¿cierto? Un puente, un edificio, una planta nueva. Eh, yo he leído por ahí, digamos, que, que se genera algunos problemas con traspasar metodologías de gestión de proyectos desde el software a, a temas más de construcción. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Sí, claramente eso va a ocurrir porque los frameworks son herramientas. Tu caja de herramientas tiene que estar súper completa. Ojalá tengas un taller totalmente disponible, pero tienes que saber qué utilizar y cuándo. O sea, con el martillo tú no sacas pernos. Entonces, claro, como la agilidad en sí genera valor en poco tiempo, eh, es un ideal que a veces las posiciones de liderazgo, sin entender bien de qué se trata, se ven seducidos, ¿ya? E intentan aplicar elementos que no podrían utilizarse en cierto minuto, ya sea por razones del producto, culturales, organizacionales. O sea, por ejemplo, la agilidad necesita ser ejecutada con tanto el personal técnico como los dueños del negocio, pero prácticamente trabajando en conjunto. Entonces tu organización va a estar dispuesta a tener gente colaborando a ese nivel con el equipo ágil, o si tu empresa es muy grande y está llena de procesos, todo estandarizado, todo debe ser visado por 3 firmas, vas a lograr generar producto de valor en 2 semanas, siendo que las puras firmas se demoran una semana. Entonces, ese contexto hay que entenderlo, hay que entender dónde está jugando, hasta dónde se puede aplicar y qué cosas se pueden aplicar. Por eso el concepto de tailoring, que el PMI lo menciona bastante, es la adaptación. Las herramientas están, pero tú tienes que lograr adaptarlas a tu entorno, siempre buscando
el mayor valor posible. Bien. Saber elegirla, quizás por ahí está el desafío, ¿no? Saber cuál elegir. Justamente, con sabiduría, sí. Oye, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cómo visualizas el futuro del project management industrial de acuerdo a lo que has visto hasta ahora, ¿cierto? Con la irrupción no sé, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de tu rol? Justamente el rol en sí necesita estar a la vanguardia. Y como bien mencionaste, la inteligencia artificial es la herramienta que nos está revolucionando. No, no hablemos de futuro porque esto ya existe. Claro, Nos está revolucionando para generar bastante valor en poco tiempo. Siento que los proyectos híbridos que mezclan al final lo mejor de cada metodología y lo adaptan a la realidad es parte del futuro. El cómo estructurar esto no es sencillo porque el mundo es muy cambiante. Sabemos que por experiencia propia, de los que pasamos la pandemia, pasamos de tomar el bus o manejar hasta nuestros trabajos y en un par de semanas, no, explotó algo en China y viene para acá y todo virtual y se acabó esto, que las vacunas, ¿cierto? Entonces, el mundo está globalizado. Tú ya no puedes, no hay una forma de predecir qué va a pasar en 1 o 2 años más. Entonces, estos conceptos de flexibilidad, adaptabilidad, proyectos híbridos, adoptar las tecnologías digitales nuevas, utilizarlas, o sea, no hay que temerles. Para no temer hay que conocer. Entonces, vuelta a la misma idea, tenemos que estudiar cómo funciona la IA, qué es, qué hace, de qué es capaz, hasta dónde le podemos exigir y esto utilizarlo en nuestro beneficio. Tenemos que ser capaces de incorporarlo y entregar valor a las organizaciones donde estamos. bien. Así que esa es un poco mi visión del futuro. Pero las personas vamos a seguir acá. Eso no quepa duda. Mucho estudio, ¿cierto? Mucha curiosidad, em, adaptación de Apertura, apertura, apertura mental. Sí, buena adaptación, buena selección de herramientas de trabajo para adecuarla a cada contexto, ¿cierto? Que creo que es súper clave. Em, que en base a eso mismo, por ejemplo, a la gente que no tiene quizás eh, conexión directa con este rol y quiere aprender un poco más, o gente personas o profesionales que se quieren iniciar en la gestión de proyectos industriales, em, ¿qué les recomendarías? Que partamos un poco con lo positivo, que es lo bonito de esto y también que es lo más difícil. lo bonito para quien le gusten los desafíos van a ser permanentes. El rol del PM trasciende lo técnico, tienes que comunicarte bien, ganar aliados, vender bien tu trabajo, tienes que saber unir los puntos, hacer interactuar personas, contratistas de repente que no tienen nada que ver entre sí, hacerlos engranar, comunicar mucho, coordinar mucho, tienes que entender qué está pasando y saber además pronosticar, porque necesitas poderes de visualización del futuro. Así que esto también hay que desarrollarlo, hay que ser muy bueno planificando, organizado, hay que ser creativo, tener solución rápida a problemas que van a surgir, porque los problemas sí o sí van a surgir, se van a presentar. Entonces la duda es cómo los vas a enfrentar una vez que lleguen. Algunos los pudiste prever, pero otros no. Entonces esa resiliencia también, espíritu colaborativo y entre otros, siento que son áreas de crecimiento prácticamente infinitos donde puedes en realidad hacer de esta carrera eh, una carrera para toda la vida. O sea, no vas a terminar nunca, nunca de aprender, nunca de crecer. Bien. Nos queda la parte fea, si es que hay alguna parte fea. Cierto.
lo ingrato a veces es que muchas veces el jefe de proyectos no tiene el grado de autoridad que debería tener. Entonces, por ejemplo, tienes que liderar, pero quizás las personas que están trabajando contigo no dependen jerárquicamente de ti. Entonces no tienes el poder jerárquico. Puedes tener quizás autorizaciones, pero probablemente esa parte no la vas a tener. Entonces necesitas echar mano a otros tipos de liderazgo que siento que a veces son mucho más efectivos, que es el ser un referente, el ser un guía, el ser un buen compañero, por ejemplo, alguien que siempre está ahí. Entonces, cuando las personas se ven bien tratadas, tratan de reflejar eso y de mostrar su gratitud. Y con eso ganas las voluntades. Em, y otro aspecto negativo que de lo que había mencionado como positivo, si tu carácter, por ejemplo, no le gustan los entornos cambiantes, no le gustan estas sorpresas de un día para otro y prefieren estabilidad, quizá esta carrera no es lo que busquen en sus vidas, pues quizás necesiten algo un poco más estable, quizá una operación un poco más predecible. Pero Bien. si te gustan los desafíos, que el día siguiente no sea igual al anterior, siento que el rol de PM es para ti, así que quedan invitados todos aquellos que quieran desarrollarse en esta área. Súper. Em, bueno, quería preguntarte un poco también de las referencias, de las fuentes de referencia en donde podemos aprender un poco más de- del Project Management Industrial, algún libro, em, algún referente, alguna persona que podamos seguir aparte de ti, que, que supimos que habías hace poquito recibido ahí tu condecoración de Top Voice de Project Management. Em, ¿A quién nos recomiendas ahí alguna lectura o algo que podamos seguir? Sí, muchas gracias. Y claro, recientemente recibí por LinkedIn el distintivo de Top Voice en Project Management, así que es un honor ostentarlo y ser digno de la distinción. La idea es aportar valor y generar contenido útil. Em, Así como aprendí en su momento, yo leí el libro de Rita Mulcahy, que es Preparación al examen PMP. Si bien, si bien alguien no está interesado en tener la certificación, pero creo que ese libro te enseña a gestionar proyectos desde cero y lo hace en un tono no paternalista, o sea, igual es incluso medio sarcástico a veces, pero te motiva a abrir los ojos y entender en qué podrías estar fallando o qué cosas te faltan por aprender. Uno siempre tiene alguna noción, se aprende algo en la universidad, vía alguien, pero siento que ese libro es súper bueno para generar una base sólida. Sólida, yo después de leerlo, marcó un antes y un después, yo lo reconozco. También creo que hay que seguir organismos. O sea, si te gusta el estándar europeo, inscríbete en IPMA. O sea, métete. Si te gusta la parte de cómo lo hace el PMI, inscribirte en el PMI, quizás participar en algún capítulo. Entonces, siento que hoy en día con todas las herramientas digitales y de comunicación que existen, las formas de poder llegar a gente que sepa son súper variadas. Otro libro que también recomiendo son los que ofrece IPA, que es el Instituto de Análisis de Proyectos, creo que se llama, pero está más orientado a lo que es construcción. Así que proyectos también pueden ser financieros, de software, eh, hay mucha transversalidad. Eh, para el caso industrial, creo que con el de Rita es suficiente. Y después de eso, libros de especialidad según la industria donde uno esté. O sea, esto es súper variado como te había dicho, así que hay fuentes infinitas. Vamos a buscar a Rita y les voy a dejar ahí después cuando subamos el podcast a las redes los accesos a esos libros. Está interesante que da la mirada desde cero.
Y además que, como dijiste que era un poco sarcástica, me da inquietud, ya me generó de ir a leerlo. Sí, Tú, bueno, también has estado desarrollándote en la parte de liderazgo que de manera ahí parcial los has ido comentando durante la conversación. ¿Por qué crees que es importante el liderazgo en lo que tú haces en la gestión de proyectos industriales? sí, aquí el liderazgo cobra una relevancia vital. Este tipo de habilidades al final se puede ver como una especie de mesa. Tiene patas. Una pata es técnica, la otra es liderazgo, comunicación y redes de contacto. Yo creo que esas cuatro patas te permiten tener una mesa estable. El liderazgo, como pilar, siento que el ejercerlo proviene principalmente desde dentro. Si tú te lideras, si tú eres coherente con lo que piensas, con lo que haces, con lo que dices, o sea, si hay unidad en tu actuar y en lo que sale de tu boca, las personas te van a creer. Puede que les caigas o no les caigas bien, pero te van a creer, te van a considerar una persona íntegra. Y desde allí van a poder saber cómo actúas, cómo piensas, cómo interactuar contigo, porque no hay nada peor que, por ejemplo, encontrarte con alguien que te sonríe, pero a los 10 minutos te está hablando mal de ti con otro. O sea, no, la idea es mostrar unidad, coherencia, ética, y al exudar eso, ¿cierto? Al emanar de ti, desde ahí ya tú puedes hacer que las personas, ejercer influencia en las personas, porque se van a ver atraídas por eso. Uno tiene que saber ser interesante, no tienes que obligar a los demás a quiéranme, no, así no funciona. Claro, claro. Tú tienes que ser interesante, tú tienes que tener capacidad de servicio. ¿Por qué los demás tendrían que oírme? ¿Qué tengo que decirles? Entonces, porque la organización me dio este puesto. No, la verdad es que en proyectos no es tan así. Y hoy en día la verdad es que aunque la organización te ofrezca la autoridad, toda la autoridad del mundo, oye, si no eres capaz de liderarte a ti mismo, nadie te va a hacer caso. Así que este tema del liderazgo es súper potente, es muy profundo y siento que tiene muy poco énfasis en la formación universitaria. Por lo general se genera un curso ahí de nada, un trimestre, un par de trabajos, ya, y listo. O sea, pero el liderazgo en sí es un trabajo de mucha psicología, mucho coaching, mucho autodescubrimiento, no es corto, no es algo de corto plazo. Se tiene que evaluarse permanentemente cuáles son nuestras habilidades y además que también cambiamos con el tiempo, nos ponemos más viejos, nuestras prioridades cambian, así que esta evolución también hace que seamos nosotros mismos objeto de autoestudio permanente, no termina. Lo que sí es importante es siempre ser coherente e interesante. Bien, yo le voy a hacer esta pregunta a toda la gente que tenga roles de jefatura, de liderazgo en la industria, porque, bueno, como hay mucha teoría de atrás de liderazgo, eh, el ideal es saber cómo lo concibe cada quien, ¿cierto? En base a su experiencia, yo creo que eso es mucho más rico que, que la receta del líder, que de los, no sé, yo he visto, me gusta leer papers, libros respecto de liderazgo, y yo ya perdí la cuenta de todos los tipos de líderes que te venden, pues entonces creo que el último que vi era el líder cuántico, o sea, imagínate. Entonces, Está ya a otro nivel liderazgo del cuántico. liderazgo, Entonces, la cuarta dimensión. sí, es un poco broma, pero claro, me da un poco de risa ahí que hay demasiado humo ahí también. Entonces, me interesa a mí más saber cómo, cómo lo conciben ustedes en la práctica, ¿cierto? En el día a día. eh, Porque entiendo que también, al igual como hablábamos recién de los marcos de trabajo que son contextuales, yo creo que el liderazgo también, porque no todas las organizaciones son parecidas, ¿cierto? Los procesos también son distintos,
la gente, el perfil de las personas también es distinta. O sea, no creo que sea lo mismo liderar a un equipo de profesionales súper bien calificados que después también vas como a liderar a otro tipo de personas que a lo mejor están más en la operación. Es distinto el manejo ahí en el lenguaje, ¿cierto? También un montón de cosas que, Claro. que juegan ahí en ese terreno. eh, pero sigo sintiendo que es algo bien difícil, además. No sé, tu experiencia ahí como líder, si nos podrías dar algún caso, em, algún ejemplo como, como una experiencia que nos podrías contar al respecto de, de tu rol, ya sea en el presente o también en el pasado. Sí, bueno, yo haciendo introspección, yo partí en el mundo industrial en rol de técnico, o sea, era muy de terreno y con el tiempo también pasé a tener gente a cargo. Y claro, o sea, las formas de comunicación, los temas a tratar, los códigos internos para hablar en ese tiempo son súper distintos a lo que tengo que utilizar hoy en día. Además que el marco legal ha cambiado, ahí está la ley Karin que salió hace poco y claro, uno debe ya tener grado de cuidado más importante en qué se está diciendo y cómo se está diciendo y sobre todo con qué intención se está diciendo. Si ese, siento que para allá apunta la ley que ha sido bastante controversial, pero lo que tenemos que cuestionarnos es la intención de qué es lo que estamos diciendo y por qué. Entonces, es ahí donde creo que si bien las formas pueden cambiar, las formas, yo igual interactúo con técnicos de terreno, sí, no, eso no ha cambiado, pero las formas de interactuar son diferentes, pueden cambiar. Si yo me dirijo a un director, va a ser distinto que si me dirijo a un soldador, porque el tono es otro, las bromas son otras, el, el estilo de comunicación puede cambiar. Lo que no puede cambiar son las intenciones. Entonces, al final, ¿qué es lo que quiero yo comunicar? Eh, va alineado con lo que había comentado. Tiene que haber coherencia, tiene que haber sinceridad, transparencia, trato justo. ¿Ya? No porque una persona esté desarrollando un trabajo de terreno va a tener un trato injusto o despectivo con respecto a alguien que está más encima en la organización. Entonces, esa coherencia, esa forma de trabajo, o sea, perdón, de trato digno, respetuoso, eso es lo que siento que hay que mantener para que tú puedas generar esa atracción y al final las personas decidan hacerte caso, decidan entender cuál es la visión, qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y así que es el rol de la comunicación y las formas de cómo se hacen son vitales. El liderazgo va muy de la mano con eso, pero ante todo, como comentaba, autoliderazgo. Uno tiene que estar en paz, paz mental, uno tiene que ser respetuoso. Eh, Volviendo a lo de la ley Karin, ¿por qué la chica al final terminó así? Porque estaba en un entorno tóxico, tóxico, esa es la verdad. Ella denunció algo, no fue protegida, o sea, tiene mucho que ver con el entorno, el ambiente. Y esto es independiente si estamos en un ambiente industrial o no, porque el ambiente industrial, a pesar de que puede ser rudo, entre comillas, oye, hay mucha camaradería. O sea, yo he visto, aparte de mis roles anteriores, ahora unas colegas, unas contactos en LinkedIn que hablan de la minería, donde dice que se levantan riéndose y después van a una especie de pub a tomar cerveza sin alcohol, recreando un poco la vida de ciudad. Y ahí tú te das cuenta, oye, hay mucha camaradería. Claro, porque es un ambiente hostil. Está en el cerro, lejos, no hay nada. Entonces, claro, yo cuando navegaba también, oye, en medio del agua, no hay nada. Entonces generas estos lazos de compañerismo súper afianzados. En cambio, en otras áreas donde, pucha, hay un entorno mucho más cómodos para trabajar, te das cuenta que el comportamiento es súper diferente, súper diferente. Entonces,
La parte industrial al final está aquí en el corazón. Aquí en el corazón y hay que tratar al final a todos con justicia y respeto. Sí, yo creo que ese es un poco el truco. Si vas a jugar fútbol con ellos, o sales a tomarte una cerveza, o los reúnes en una sala para explicar de que algo salió mal y cómo lo arreglamos, o sea, en las buenas y en las malas, al final es eso, es ser transparente, coherente y tratar a todos bien. Ese es el secreto. Sí, sí, además que son como nociones básicas de conducta, ¿cierto? O sea, nos tuvieron que poner una ley para respetarnos en solito. Terrible, qué terrible, o sea, Sí, algo que debería estar incorporado en nuestro ADN, pero no, claro, claro. necesitamos ser corregidos. Pero bueno, Sí, vamos a evolucionar en el sentido positivo. sí, tenemos un buen Estoy invitado seguro de eso. ahí en un podcast que nos va a hablar de principio a fin de los temas de la ley Karim. Así que ya lo tenemos ahí agendado para saber un poco esto, porque pienso que es algo que es muy importante, sobre todo en el tipo de organización o en el segmento donde nosotros estamos, en el ámbito industrial, ¿cierto? Este cambio en la legislación laboral. Em, Mira, el resumen que tengo es respecto del rol del project management. Tenemos que estar atentos a la evolución de la tecnología, a implementar y elegir adecuadamente las metodologías y las herramientas de trabajo. Eh, Me anoté también el tema de el liderazgo, ¿cierto? Cómo somos capaces de llevar adelante, digamos, la tarea que se nos encomendó, eh, también haciendo que la gente nos compre nuestras ideas, ¿cierto? Nos compre nuestro objetivo. Y estas recomendaciones últimas que hiciste respecto de la literatura, ¿cierto? Que podríamos usar para saber un poco más. ¿Qué se nos queda en el tintero para cerrar? Y te dejo ahí también la palabra final para, para despedirnos de este podcast. El ingrediente final, siento que las redes de contacto, networking, las redes de contacto se hacen dentro de la organización, fuera, en ambientes profesionales, eh, teniendo a las personas, tratándolas bien, teniéndolas como aliados, oye, sin ser salameros, si al final se trata de ser auténtico, vuelta a la misma idea, ser auténtico, empático, entender al otro. Empático no significa estar de acuerdo, significa que tú entiendes la posición del otro, pero también tienes que hacer valer tu posición. No significa decirse a todo. Eh, Siento que eso genera al final mucho respeto por parte de los demás. Sí, también uno espera un trato recíproco, ¿cierto? Tienes que proyectar eso primero. Así que creo que las redes de contacto son ganar aliados para tus proyectos. Es imprescindible. Necesitas el apoyo de todos, de todos. Y si hay gente que es reacia al proyecto, tratar de llevarlos a un plano de neutralidad. Por último, de dejarlos informados, de darles algún grado de protagonismo, cosa de que salgan desde de estar en una posición contraria a ya quizás algún grado de neutralidad. Y los que están ahí medios neutrales, ya que se vuelvan ahí pro proyecto y te apoyen, te ayuden, en lo que sea, si de repente la ayuda viene de todas partes. Por ejemplo, una compra atrasada. Oye, un analista que está, en mi caso, no sé, pues en Uruguay, como yo, no sé, pues hemos conversado algo, quizás por chat apenas, oye, pero la persona encuentra mi necesidad y la procesa inmediato. Ya gané tiempo, ni siquiera yo, ganó el proyecto. Entonces, esas pequeñas ayudas, de repente uno dice, oye, esto no es nada, claro que sí, todo suma al final. Tú no sabes de dónde viene la ayuda. Buenísimo. Em, Podemos incorporar la capacidad entonces de orquestación, persuasión, ¿cierto? Como otras características importantes del rol. Oye, bueno, siempre el tiempo nos falta para conversar, pero creo que con esto estamos bastante bien. Eh, Quizás en una nueva oportunidad, si tú quieres, digamos, podemos profundizar en algún tema específico. Así que ahí te dejo ahí una tarea si después más adelante quieres profundizar en algo
más concreto respecto del rol de la gestión de gestor de proyectos industriales que para, para hacer un próximo podcast y también estaremos ahí atentos a a tu contenido en LinkedIn. También vamos a, a invitar a seguirte, dejar ahí el link para que se sumen a tu comunidad. Por supuesto, Julián, te agradezco a ti la oportunidad de estar aquí. Bueno, ya quienes hayan llegado hasta este instante de la conversación, le agradezco su atención. Pueden seguirme en LinkedIn, yo siempre acepto todas las solicitudes de amistad, o ver mi página web en emilioalvarado.cl. También ahí tengo una página web destinada un poco de blog y también algunos otros elementos sobre mí personales que pueden ser de interés. Así que está abierto a todo el público. Buenísimo. Listo, Emilio. Te mando un abrazo. Que estés bien. Chao, chao. Listo, bien, que esté bien, agradecido.